Dice en el 27, al llegar él a tierra, eso nos une los dos eventos que Lucas está describiendo. Ellos venían en la barca, tuvieron una gran tormenta, ellos tuvieron miedo, Jesús se levantó, calmó los vientos, ¿sí? Exhortó a los discípulos, pasó la tormenta y llegaron al otro lado, ¿sí? A la región de Gadara. Y dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces, el tema de hoy es el endemoniado. Ahora este pasaje nos dice cuál era la situación de este hombre. Como dice ahí el mismo pasaje, dice que era endemoniado desde hace mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Y en el verso 29, hablando de este hombre, se nos profundiza un poco más su condición. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Entonces ambos versos, tanto el 27 como el 29, Lucas nos describe que Jesús se encuentra un endemoniado de esta región. Y el pasaje especifica que había sido endemoniado hace mucho tiempo. Entonces primero vamos a ver esta circunstancia. La Biblia habla, especialmente los evangelios, tratan muchos casos de personas a las cuales Jesús liberó de la posesión demoníaca. Entonces, la posesión demoníaca no es un asunto que nosotros como cristianos, y porque la Biblia lo habla, debamos ignorar, sino aquí es bien interesante los detalles que nos da el Evangelio, las circunstancias, para llevarnos con un propósito muy específico a conocer un poco la grandeza y el poder del Señor. Ahora, cuando nosotros decimos que una persona está endemoniada, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, el asunto quiere decir que es una persona que está poseída, habitada y controlada por espíritus demoníacos, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una persona estaba endemoniada, quiere decir que en esa persona, de manera que a veces nosotros no podemos definir claramente, habían unos demonios que dominaban a esa persona y la controlaban, ¿sí? Entonces la Biblia nos muestra que el hombre, después de su caída, se volvió vulnerable, se volvió habitable y se volvió controlable aún por espíritus demoníacos. Y como dice el hermano Warren Wiersbe, después de la caída, el mundo quedó bajo la posesión del maligno. Y eso hace que el hombre, en su caída, en su rebelión a Dios, pueda ser susceptible y vulnerable a la operación de ciertos ángeles caídos. Ahora, aquí no se nos muestra por qué él había sido endemoniado. Se nos muestra que él era endemoniado hace mucho tiempo, pero no se nos habla de la razón, ¿sí? Un hermano, haciendo una comparación, decía algo muy bien interesante. Cuando las personas comenzaron a hacer safaris en África, teniendo miedo en las noches de los animales salvajes, ellos lo que acostumbraban a hacer era que prendían grandes hogueras para que durante toda la noche hubiera fuego, porque generalmente cuando hay fuego los animales se ahuyentaban. Pero era la sensación y era muy común que en la medida que el fuego comenzaba a disminuir, las personas comenzaban a ver sombras en la oscuridad y ojos rojos. Quería decir que habían animales cerca. Entonces, entre más disminuía el fuego, más animales aparecían, ¿sí? Entre el fuego era más grande, menos animales aparecían. Y él hacía esta comparación con la realidad de los espíritus inmundos. Cuando tenemos una generación, una nación, una ciudad, una familia, donde el fuego de la verdad y del temor a Dios existe, los demonios son ahuyentados. Pero también una cultura, por ejemplo, como la nuestra, una cultura que es obsesiva, compulsiva y tiene una atracción no normal
hacia el ocultismo, hacia la brujería, hacia la hechicería, hacia la práctica de lecturas de cartas, hacia la práctica de adivinación, hacia la práctica aún de adoración a demonios o a Satanás mismo, es como si el fuego estuviera disminuyendo y seguramente van a aparecer los animales. O en este caso, con la figura que usa nuestro hermano, van a aparecer estas criaturas inmundas. Entonces nosotros a veces vamos a notar que ciertas culturas, aún ciertas ciudades, hasta ciertas familias, hermano, por causa de que no hay el fuego del temor de Dios, no hay fuego de la palabra de Dios, no hay fuego de la vida de Dios, es muy fácil que los demonios sean atraídos. Y nosotros debemos saber claramente que esto es una realidad, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿por qué no se nos dice cuál era el asunto o qué llevó a este hombre que estuviera bajo la posesión demoníaca? Porque el énfasis de las escrituras no es ni los demonios ni la posesión demoníaca, sino el énfasis del pasaje, como lo vamos a ver ahora, es el milagro de Jesús. ¿Sí? Ahora, dice ahí en el verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. 30. Porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces este pasaje nos muestra que el hombre puede ser poseído por un demonio o por muchos. Esa posesión puede ser larga y prolongada con sus efectos, ¿sí? Y Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Él dice, me llamo Legión. Y la explicación era que habían muchos demonios en esta persona. Ahora, en los tiempos de las escrituras, una legión romana era compuesta más o menos por 6,000 soldados. Entre caballeros, flecheros, artillería. Hermano, y en esa época no existía nada más terrorífico que una legión romana. Donde los romanos llegaban con sus legiones, los pueblos eran invadidos, los pueblos eran esclavizados, la gente moría, era una máquina de guerra terrible. Ahora este demonio dice, nos llamamos Legión. Usted puede ver la situación tan lamentable en la que se encontraba este hombre. Este hombre no estaba poseído por un demonio ni dos, ni 3, ni 10, ni 20, ni 30, ni 50, ni 100, ni 500. Qué situación tan terrible, ¿no? Era una posesión demoníaca, si lo podemos decir así, extraordinaria, no era normal. Jesús ya había expulsado muchos demonios, hermano, pero esta situación es bien singular. Ahora, ¿qué síntomas manifestaba este hombre por causa de la posesión demoníaca? Ahí tenemos varios pasajes. Ahí en el 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces una de las cosas que vemos acá era que este hombre no tenía control de sí mismo. Los demonios le gobernaban, los demonios le dominaban, le llevaban para el desierto. Hacía cosas que él no quería hacer normalmente porque él no estaba sobre el control de sí mismo. Una persona poseída por un demonio, como en este caso se nos muestra, es una persona que puede ser dominada por los demonios. Es una persona que va a hacer cosas que no están en su voluntad, sino que de alguna manera esta persona se vuelve simplemente un caballo que es cabalgado por otro. ¿Sí? En este caso eran demonios. Los demonios le dirigían al desierto, los demonios lo hacían morar en cementerios, los demonios le dominaban. ¿Sí? ¿Qué dice ahí más en ese pasaje? Dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Además de ser dominado por estos demonios, este hombre manifestaba una fuerza sobrenatural. Le ponían cadenas, le ponían grillos y no lo podían sujetar. Él rompía las cadenas, rompía los grillos, y eso no lo hace un hombre naturalmente.
Los demonios de alguna manera manifestaban a través de este hombre un poder y una fuerza desmedida que naturalmente la gente no podía controlar. ¿Qué más se dice? Vamos a leer Marcos 5, verso 4, que es el pasaje paralelo, donde Marcos nos dice otras características de la posesión demoníaca que tenía este hombre. Dice Marcos 5, verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, no solo se soltaba, ¿sí? Este hombre despedazaba las cadenas que habían usado para atraparle o para encadenarle. Dice, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar, ¿sí? ¿Usted no ha escuchado historias, no? Que esa persona estaba endemoniada y lo cogíamos entre 10 y no lo podíamos tener, ¿sí? Una característica de posesión demoníaca que nos muestra la Escritura en este hombre era que tenía una fuerza sobrenatural. Y dice ahí, y siempre, de día y de noche. O sea, este hombre manifestaba esta posesión de una manera constante. No era que se le manifestaba en algunos momentos, no, era de día y de noche. Dice, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, además de controlarle, estos demonios llevaron a este hombre a un estado de locura, a un estado de histeria, a un estado donde él perdió la razón. Él andaba por los montes y por los valles gritando, ¿sí? Y dice, e hiriéndose con piedras, autoflagelándose. O sea, cuando hay posesión demoníaca, como en este caso, la persona tiene la tendencia a destruirse. La persona tiene la tendencia a hacerse daño. La persona tiene la tendencia a lastimarse. No tiene dominio de sí y es muy autodestructiva su conducta por causa de la posesión demoníaca. ¿Qué más causó la posesión demoníaca en este hombre? Dice ahí en Lucas 8:27, tenga los dos pasajes porque vamos a estar ahí en los dos viendo el paralelo. Dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y dice, y no vestía ropa. Este hombre había perdido por completo su sentido de dignidad, su pudor, su modestia, su sensatez, la había perdido por completo. Además de hacerse daño, era una persona que caminaba sin ropa. ¿Usted ha visto eso a veces en la calle? Esa persona que usted ya la ha visto, que ya perdió su dignidad, ya no piensa en bañarse, ya a veces no piensa en vestirse, ya usted lo ve y usted ve que es una situación lamentable. Así era este hombre endemoniado. Y no vestía, dice, ni moraba en casa. O sea, los demonios en la vida de este hombre no solo destruyeron su dignidad, no solo destruyeron su modestia, no solo destruyeron su ser, lo llevaron a la locura, sino que además seguramente destruyeron su relación familiar, lo sacaron de su casa, era una persona que ya la sociedad no lo aceptaba, no moraba en casa, moraba en sepulcros, dice ahí. Usted ve la obra de Satanás y los demonios en la vida de este hombre, ¿no? Dice, y no moraba en casa, sino en sepulcros. Hermano, este literalmente era un muerto entre vivos, pero que vivía entre muertos. Qué situación tan lamentable la de este hombre, ¿no? Qué condición a la que lo habían llevado estos demonios. Como dijo un hermano, Satanás había robado en la vida de este hombre todo lo que podía tener. Su dignidad, su salud física, su salud mental, su paz, su decencia, su familia, su trabajo, todo lo había perdido por causa de la posesión demoníaca que tenía hacía mucho tiempo. Ahora, el mismo pasaje nos dice que la gente trató de hacer algo por él.
¿sí? Trató de encadenarle, trató de sujetarle, pero nada se podía hacer. Dice ahí en el 5:3 de Marcos, que leímos ahora, decía que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Era imposible para su familia, seguramente sus vecinos, seguramente las autoridades de las ciudades habían tratado de hacer algo con este hombre y no habían podido, ¿sí? Cuando se habla de asuntos espirituales, hermano, ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Hoy en día existen lugares donde amarran a las personas, las encadenan, las dopan, pero realmente no las pueden liberar. Y este hombre fue un hombre que ya la misma sociedad había desechado por causa de lo peligroso que era con él mismo, lo peligroso que era con las personas, y su locura hizo que la sociedad de alguna manera lo vomitara. ¿Sí? Qué situación lamentable, ¿no? Y es interesante, hermanos, que la Biblia nos dé tantos detalles. Hay pasajes donde se dice que Jesús sanó todo el día y expulsó muchos demonios, pero no hay detalles. Ahora, ¿por qué la Biblia está resaltando tantos detalles en este pasaje? Dice, porque muchas veces, o sea, no solo habías intentado una vez, sino muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. O sea, la gente trató varias veces, seguramente la policía intentó varias veces. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Hasta, y qué bueno que es ese hasta, hermanos. Porque ese es el asunto importante de estos pasajes. Cuando uno comienza a estudiar los evangelios como lo hemos venido haciendo, yo creo que hay un énfasis tan desmedido a veces en nuestra generación, por ejemplo en los ambientes carismáticos y pentecostales, en cuanto a la sanación de enfermos, la expulsión de demonios, la guerra espiritual, que a veces perdemos la gloria de estos pasajes. Tanto es que por lo menos a veces yo, en algunos momentos de mi vida, cuando leía los evangelios, al ver ese ambiente cristiano, uno como que pierde la esencia del mensaje de estos pasajes, ¿sí? Generalmente cuando se nos habla de estos pasajes, se nos hace una aplicación a tantas cosas, hermano, pero a veces perdemos la esencia del mensaje. Ahora yo quiero que usted recuerde el pasaje que leímos la vez pasada. Después de que Jesús reprende a los vientos, después de que Jesús calma la tempestad, ¿cuál es la pregunta que se hacen los discípulos? ¿Quién es este? Jesús le manifestó a los discípulos que él tenía el poder de controlar los vientos y controlar la naturaleza y reprenderla con toda autoridad. Y recuerde, esas palabras de los discípulos son muy, muy preciosas ahora con lo que vamos a leer en este pasaje. Porque la misma pregunta debe surgir en nuestro corazón. ¿Quién es este? Y no estamos hablando del endemoniado. Ni quién es este, estamos hablando del demonio que tenía el endemoniado, la legión. Sino ahorita la pregunta es que vamos a contemplar es ¿quién es este que aún una legión de demonios le obedece? ¿Sí? Recuerde, los discípulos están en una escuela. ¿Cuál es la escuela? Conocer a Jesucristo. Y Él los lleva a un lugar donde enfrentan una tempestad y ellos conocen el poder de Dios sobre el viento. ¿Sí? Ahora Jesús los lleva especialmente a un lugar donde ellos van a conocer el poder de Jesús sobre los demonios. Porque si a usted le asustaba lo que estos demonios estaban haciendo con este hombre, a usted le debería llenar más de temor aquel que tiene poder sobre 6,000 demonios. ¿Sí? Porque a veces perdemos el personaje principal de la historia, hermano. ¿Sí? Entonces dice, Lucas 8, verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Ahora, yo pienso que es una cuestión que sucedió así. Cuando Jesús llegó, vino el hombre. Pero en realidad el hombre no vino. El que vino fue Jesús, hermano. Porque Jesús fue el que les dijo, vamos a pasar al otro lado. ¿Sí?
¿Sí? No era que este hombre estaba buscando a Jesús, es que Jesús venía. Porque hermanos, esta ciudad, Gadara, era parte de una decápolis. Eran 10 ciudades griegas que no eran parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿saben qué dice la Escritura? Que Jesús es el buen pastor. Jesús deja a las multitudes porque le está enseñando a las multitudes todo el día, dice Marcos, y le dice a sus discípulos, vamos para el otro lado. ¿Por qué venía al otro lado, hermano? Jesús deja las ovejas, las 99, para ir por la perdida. Qué cosa interesante, ¿no, hermano? Solo viene por una, porque usted se da cuenta que Jesús no puede durar mucho tiempo en Gadara. Pero Jesús viene por la perdida. La perdida que era un endemoniado, destruido, su dignidad, su vida, su mente, su familia, todo destruido. Ahora piense que Pablo dice más adelante que Dios se le reveló a Pablo para mostrar en él su misericordia. Ahora piense en este pasaje, hermano. Cuando usted ve el gadareno con todo su perfil, ¿quién era usted antes de Cristo? No, un endemoniado. ¿Y cómo? No, tenía solo 6,000 demonios. ¿Y cómo estaba viviendo? No, estaba loco, andaba desnudo por la calle, la gente no me podía sujetar, me menospreciaba mi familia, la sociedad, vivía gritando por los campos. Usted comienza a darse cuenta que no hay ningún caso imposible para el poder de Jesús. Usted comienza a darse cuenta que lo que los hombres menosprecian y desechan y aborrecen, Jesús lo busca. ¿Sí? Y eso es muy, muy precioso. Dice, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Ahí no está hablando el hombre estaba poseído. ¿Quién está hablando? El demonio. Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Ahora yo quiero resaltar esa frase del demonio. Te ruego que no me atormentes. Los demonios eran los atormentadores de los hombres, pero había llegado el atormentador de los demonios. ¿Sí? Hermanos, esto es tremendo, mi hermano. Hermano, esto es la esencia del evangelio. Ha llegado el hombre fuerte. Ha llegado el poderoso, el que es, el que era y que había prometido Dios que vendría a salvar. Y el demonio lo reconoce. ¿Sí? Y como dice Santiago, y el demonio tembló. Es tremendo porque Santiago, ¿se acuerda que la vez pasada veíamos ese pasaje? ¿Qué dice Santiago? Dime tú, hombre vano, que la fe sin obras tuyas es muerta, ¿no? Porque aún los demonios creen, pero ellos tiemblan. Decía Santiago, hay personas que dicen que creen en Dios, pero ni tiemblan, ni dan fruto. Por lo menos los demonios tiemblan. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiemblan? ¿Y por qué Santiago dice que tiene fe? La vez pasada lo estudiábamos, ¿recuerda? Tienen fe porque los demonios en su locura y en su rebelión no llegan a escalones de tal degradación en que niegan que Dios existe. Los hombres llegan a un estado peor de los demonios cuando niegan la existencia de Dios. El ateo, ¿sí? El panteísta, ¿sí? Aquellos que niegan que Dios existe entran en la oscuridad del absurdo a la cual ni siquiera los demonios llegan. Los demonios saben que Dios existe, hermanos. Ellos creen. Y saben que Dios es poderoso. Y saben que Dios va a juzgar. Y por causa de que ellos saben eso y también saben que para ellos no hay salvación, pues claro, es un asunto terrible saber que Dios existe, saber que Dios ha enviado a su Hijo y que ahora su Hijo está delante de ellos. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice el pasaje. Dice, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz.
Hermanos, esas frases, lanzó un gran grito. Los demonios, de alguna manera, usando la voz de este hombre, gritaron de temor. Hicieron que el cuerpo de este hombre cayera al piso. No es el hombre no está en su sentido común, el hombre ha perdido el equilibrio, él está poseído. Entonces son los demonios los que gritan y los que hacen que él se postren. ¿Por qué? Hermano, como decíamos ahora, la pregunta de los discípulos, ¿cuál fue? ¿Quién es este? Pero eso que ellos todavía no conocían claramente, los discípulos de Jesús no conocían claramente quién era Jesús todavía. Los demonios sí conocían más. ¿Sí? Esas son cosas que nosotros a veces, en la sinagoga Jesús estaba predicando y la gente no conocía. Los demonios sí a veces hablaban y conocían quién era. ¿Sí? Sin exagerar, a veces podríamos decir que hay algunos demonios que tienen más revelación que algunos cristianos. ¿Sí? Ahora, el problema es que el conocimiento que ellos tienen, a diferencia de nosotros, no es para salvación, sino es para condenación. Porque lo que ellos saben y conocen de Dios genera en ellos una expectativa de juicio, de temor. Y gritaron a gran voz, ¿qué tienes conmigo? O sea, el demonio sabía que Jesús venía donde él. Cosa interesante, ¿no? Jesús, dice, sabían el nombre, hermano. Hijo del Dios Altísimo. Sabían quién era. Y mire esta siguiente frase. Te ruego que no me atormentes. Sabía cómo se llamaba, sabían quién era y sabían lo que les espera. Porque la Biblia habla que estos demonios, con los otros que se rebelaron con Satanás, algún día van a ser echados en el lago de fuego de azufre que arde. Y serán atormentados por los siglos de los siglos. ¿Saben esta escatología de los demonios? ¿Sí? Ellos dijeron, se cumplió el tiempo. Llegó el Señor. Comenzaron a gritar. Mire lo que dice. Ahí en el 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Es la única vez que Jesús hace esto, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerde, esta es una situación muy particular, muy singular. Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, explica el Evangelio. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Sí? Porque había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Aquí comenzamos a ver algo muy singular de este pasaje. Los demonios no pueden hacer algo si no les es permitido. Déjanos ir. ¿Sí? Ellos piden que en este momento no se les lance al abismo, que se entiende por otros pasajes, que es el lugar donde están en prisión otros demonios. Y ellos le rogan, Señor, no nos mandes al abismo, mándanos a esos cerdos. Y hermanos, ¿saben qué? Dios les concede, Jesús les concede su petición. Dice ahí. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora el asunto no es tanto cómo cayeron los cerdos ni por qué se fueron los demonios a los cerdos, sino el asunto del pasaje, hermanos, es contemplar un poco el poder y la grandeza de Jesús. Hermano, qué historia, hermanos, donde nos muestra el poder de Jesús. Imagínense una legión de demonios. Aquí habían de todos tipos de demonios. ¿Sí? De toda clase, hermanos. En un solo hombre. Y Jesús, con su autoridad y su poder, reprendió todos los demonios. A veces uno, pues como en ese evangelio donde se habla tanto de
de expulsión de demonios y todo eso, a veces uno se pregunta, yo me he preguntado, ¿qué sucedería? Como le sucedió a algunos discípulos una vez que fueron a expulsar al demonio de un muchacho, si yo me encontrara con un endemoniado y de pronto yo oro y el demonio no me hace caso. ¿Sí? Así le sucedió a los discípulos. Ahora piense esto, hermano. Puede que un demonio se burle de usted. Puede que un demonio se burle de mí. Puede que un demonio entre a la casa de nosotros, hermano. Puede que nuestra ciudad se llene de demonios. Pero algo que usted tiene que saber. Delante de Jesús, los demonios tiemblan. Llegará un día, hermano, que toda fuerza demoníaca, toda obra de maldad, toda criatura que se rebeló contra Dios y contra el Hijo de Dios, quedará puesta bajo los pies de la autoridad de Jesús. Puede que un demonio se burle de nosotros, pero cuando Jesús llega, los demonios tiemblan. Ahora, yo creo en la autoridad que Jesús le dio a la iglesia para reprender demonios. Pero hermanos, aquí el foco es tan extraordinario ver el poder y la autoridad de Jesús sobre estos seres. Vamos a ver un pasaje, hermanos, ahí en Lucas 11, donde se nos habla de esto. Dice, Lucas 11, verso 20. Los contemporáneos de Jesús, al ver al Señor haciendo tantos milagros, ellos llegaron a blasfemar diciendo que lo que hacía Jesús lo hacía por el espíritu demoníaco, por Belcebú. Entonces Jesús les responde ahí en el 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Mire esa frase, hermano. Jesús habla frases bien importantes, hermano, que nosotros no podemos pasar de vista. Dice ahí, si yo echo fuera los demonios, ¿qué dice ahí el Señor? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mire esta palabra, hermano. O sea, estos eventos, sí, pueden tener muchas enseñanzas. Pero una de las grandes enseñanzas cuando Jesús ejercía su autoridad y su poder sobre los demonios era que el reino de Dios había llegado. A través de el ungido rey. ¿Sí? Dice él, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Sí? De alguna manera Satanás antes de la venida de Cristo era como un hombre fuerte que tenía un palacio, un imperio y todo lo que él tenía estaba tranquilo hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero cuando viene otro más fuerte que él. ¿Usted ve la enseñanza, hermano? ¿Quién apareció? Sí, los demonios seguramente tenían un poder tremendo. Imagínense 6,000 sobre un hombre. Montoneros. Hasta que apareció uno más fuerte. En estos días, yo no me acuerdo con quién estábamos hablando de la película del Señor de los Anillos. Entonces es interesante porque la película del Señor de los Anillos muestra esa realidad de la lucha del bien contra el mal, ¿cierto? Entonces aparece tremendo ejército de orcos así, y los otros buenos también aparece tremendo ejército y esa batalla. Y nosotros a veces como que pensamos que la batalla del reino de los cielos es así. Miles de orcos contra miles. No, hermano, la batalla no es así. Porque así simbólicamente, aunque existieran miles y millones de orcos, pero apareciera Jesús, ahí acabó la pelea. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. La batalla del bien y del mal, o la batalla del reino de las tinieblas contra el reino de la luz, solo tiene un gran y poderoso general. Y ese fue Jesucristo. Y en solo Él, con su vida, con su obra, con su muerte, con su resurrección,
venció a las tinieblas. Él no necesitó compañeros. Él no necesitó aliados. Él no necesitó la ayuda de nadie. Él es el verdadero poderoso de Israel. ¿Sí? Llegó el más fuerte, hermano. ¿Sí? Llegó el más fuerte. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, usted nunca puede poner a Satanás con todos sus millares de demonios en oposición al Señor, mi hermano. Eso sería algo absurdo. Eso sería algo contrario a la revelación bíblica de quién es Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Quitarle, despojar a Satanás de todo lo que él había hecho. ¿Sí? Pablo dice así, ¿no? Que Jesús en la cruz avergonzó y despojó a todas las tinieblas, ¿no? Los expuso públicamente, los humilló. ¿Sí? ¿Usted ha leído Efesios 4? Cuando el Señor dice que Él llevó cautiva la cautividad. Nosotros a veces tenemos una idea muy contraria a ese versículo. La idea era que cuando un general conquistaba una ciudad, ¿qué hacía él? Él hacía una marcha de regreso a Roma, donde él iba adelante y todos los que habían sido cautivos iban detrás de él. Cuando Jesús resucitó, hermanos, es como aquel general victorioso que venció a sus enemigos y está regresando a la gloria a recibir el reino por su gran conquista. Sí, qué maravilloso, ¿no? Solo que cuando esos generales regresaban de la guerra, ellos comenzaban a repartir su botín. ¿Y saben qué dice Efesios 4? Que cuando él llevó cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres. El general victorioso repartió a unos apóstoles, a otros maestros. En su victoria, Él nos ha dado regalos a la iglesia para que conozcamos lo que Él ha hecho y lo que Él ha obtenido por nosotros. Usted puede ver la grandeza de Jesús, hermano. Qué pasaje tan interesante, ¿no? Porque es que nosotros a veces tenemos una idea como la de los apóstoles. ¿Quién es este? No sabemos quién es, hermano. A veces nosotros no sabemos quién es Jesús. ¿Qué significa cuando dice la Escritura que Dios le hizo Señor y Cristo? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Él recibió toda autoridad y todo dominio? Sí, hermano. A veces nosotros pensamos que las tinieblas, la maldad, como que nunca van a tener fin. No, hermano, así como les llegó un día a la legión de demonios que tenían a este hombre, así a todo tipo de maldad le llegará su día. Dice Apocalipsis, llegará el día en que se cantará y sonará una trompeta que dirá, los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo. En algún momento Jesús manifestará su poder y su autoridad sobre todos sus enemigos. Qué maravilloso, ¿no? ¿Usted no le da alegría eso? Si usted es si usted es seguidor de este gran general, usted debería gozar. Si usted es como los demonios, usted debería temblar. Usted debería decir, Señor, has venido para atormentarme. Porque eso deberían decir los impíos, porque eso es lo que les espera. ¿Sí? Y dice, y reparte el botín. Volvamos ahí a Lucas 8:31. Entonces Jesús es el Señor, no solo de los vientos, hermano. Jesús es el Señor aún de los demonios. Él tiene su autoridad sobre toda criatura, visible e invisible.
Ahora es interesante, hay una gran discusión en el pedido de los demonios, ¿sí? Yo no me voy a entrar en ese asunto, pero dicen ahí que en el 8:31 y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ahí vemos lo mismo que en Job. Satanás no puede hacer nada que Dios no le dé permiso. Ahora Jesús les dio permiso. Si quieren ir a donde los cerdos, vayan. Ahora, ¿por qué les dio permiso? ¿Sí? Hay una discusión en relación a eso. Pero el asunto que es muy interesante, hermanos, que podríamos decir que puede ser una de las razones, es que de alguna manera Dios le iba a mostrar a los contemporáneos de este hombre que lo que este hombre tenía no era simplemente una locura natural. No era una esquizofrenia. Porque una esquizofrenia de un hombre no se le quita y se le va a los cerdos. ¿Sí? ¿No? Él quería mostrar que esta posesión demoníaca era real. Tanto que permitió que estos demonios fueran al hato de cerdos. ¿Sí? No era que el gadareno estaba fingiendo locura, estaba gritando como loco y desvistiéndose, porque sí, el hombre estaba realmente poseído. Y por la cantidad de cerdos del hato podemos decir que por lo menos eran 2,000 demonios. Eso nos lo dice Marcos 5:13. Nos dice la cantidad de cerdos que habían en el hato. Ahora dice, miremos ya pasando un poco la cuestión de los demonios. Miremos la situación en la que quedó el hombre. Ahí en el 33 dice, y los demonios salidos del hombre, ¿sí?, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Mire cómo encontraron al hombre. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces la gente sale después de que los dueños de los cerdos van y cuentan, la gente viene a ver qué es lo que está sucediendo, y cuando llegan se encuentran que está Jesús y el endemoniado se encuentra a los pies de Jesús, dice ahí, vestido y en su cabal juicio. Hermano, mire esto. Un hombre que no podía ser tenido ni por las cadenas. Un hombre que no podía ser controlado. Un hombre que vivía atormentado, que no podía descansar, que vivía entre muertos, que se la pasaba gritando. Ahora es un hombre que está sentado a los pies de Jesús. Qué cosa maravillosa, ¿no? Como leíamos en el pasaje anterior, Jesús calmó el mar, la tempestad, pero ahora Jesús calma la tormenta interior y la locura que este hombre vivía. Hermano, y esto sí es bien relacionado con todos. Cuando un hombre se encuentra con Jesús, pasa de la locura de la carne, de la locura del pecado y la locura del mundo a la cordura. Yo un día escuchaba a una persona que me decía, no, hermano, pero yo no era tan malo en el mundo. Yo era un buen hijo, yo era un buen estudiante, yo era un buen trabajador. Y le dije, sí, solo tenía la maldita locura de la incredulidad. Usted hubiera podido ser un buen padre, un buen trabajador, y usted así mismo hubiera sido entregado al fuego eterno por su pecado. Dios lo libró a usted de la maldita locura de la incredulidad y le dio fe en su Hijo. Hay endemoniados que andan por ahí gritando.
Hay endemoniados que andan en su cordura y en rebelión contra Dios. No sabemos cuál es peor. Por lo menos uno manifiesta síntomas. El otro es asintomático, pero está muerto igualmente. Hermano, todos nosotros, hermano, estábamos en la condición de ese hombre, sin Dios, sin salvación, sin vida, condenados. Y Dios nos dio fe por el Evangelio. Todos éramos locos, hermano. Todos éramos personas sin razón, sin entendimiento, sin vida. Y Dios nos libró de esa condenación. Y nos permite ahora estar sentados a los pies de Jesús. Hermano, no hay nada más cuerdo en la vida que estar sentado a los pies de Jesús. La persona que está sentada a los pies de Jesús, las tormentas se van, la locura se va. ¿Sí? Qué privilegio que tuvo este hombre, como lo hemos tenido muchos que vivíamos sin Dios. Nosotros también andábamos entre muertos, hermanos. Nosotros también caminábamos por sepulcros. ¿Sí? Y Dios nos encontró en su Hijo Jesucristo. Entonces lo primero que vemos de la liberación, Él está sentado a los pies de Jesús. No pudieron las cadenas, lo que no pudieron hacer las cadenas, los hombres, seguramente su familia, seguramente la policía, nadie pudo ayudarlo, hermano. Pero llegó Jesús. Y Jesús con solo una palabra lo hizo libre. Usted puede ver el poder de Jesús también en esto. Y dice, y hallaron de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Y mire esta frase, vestido. Para nosotros eso es como, ay, pues, todo el mundo está vestido. No todo el mundo, hermano. En este caso este hombre nunca llevaba mucho tiempo sin vestir. Se le había perdido el pudor, la dignidad. ¿Sí? Y ahora se encuentra vestido. ¿Sí? Un día escuchaba a un predicador decir que necesitábamos traer a Jesús, hablando de su congregación en la ciudad, porque muchas mujeres como que necesitaban esta liberación. Las mujeres de nuestros días tienen esta misma locura. ¿Sí? Hay un espíritu de desnudez en nuestra época terrible. Pero ese vestido habla de algo más, hermanos. Nosotros éramos como Adán y Eva, desnudos en nuestro pecado. Eso habla de la condición caída del hombre, hermanos. Y ahora Dios nos vistió. No nos dejó en nuestra vergüenza, sino nos puso unas grandes y gloriosas vestiduras. Las vestiduras de la justicia de Cristo. Usted y yo también andábamos desnudos, hermano. Sin vergüenza en nuestros pecados, nuestros placeres. Sin pudor, sin dignidad, ¿no? Cuando uno mira el mundo vive sin dignidad, hermano. Pero Cristo nos dio dignidad. Sí, nos vistió de Él. Ya no somos la vergüenza de otros. Ahora estamos en Cristo, hermanos. Dice, y en su cabal juicio. Si el hombre ahora, su mente fue sana. Fue libre de la locura, ¿sí? Hermanos, yo creo que todos estábamos de alguna manera más endemoniados. Éramos locos, vivíamos como locos, no pensábamos, no teníamos un juicio coherente, sano, equilibrado, ¿no? Pensábamos cosas que uno a veces se pone a pensar, ¿yo qué estaba pensando en ese momento, Señor? Sí, pero Cristo vino a librarnos de nuestras locuras, a darnos un juicio sano. Él es la sabiduría, dice Pablo. Para los que creen, ahora somos sabios, hermano, ¿no? Ahora somos entendidos. Ahora somos inteligentes en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la vida, las cosas importantes, la eternidad. Qué cosa preciosa, ¿no? Como dijo Hernández Díaz López de este pasaje, Jesús convirtió un monstruo en un santo. Un esclavo de Satanás en un hombre libre.
en una paria social, en un vaso de honra. Qué frases, ¿no? Hermano, y nosotros éramos así, hermano. Nosotros éramos la paria de este mundo, hermano. ¿Sí? Y Dios nos escogió y nos hizo vasos de misericordia. Dios nos reconcilió con Él. Dios nos amó. Dios nos sacó de la condición, de la locura en la que vivíamos, de la esclavitud, del dominio de Satanás, y nos trasladó a su Hijo. ¿Sí? Qué preciosa obra hizo el Señor con el Gadareno y con nosotros, los que hemos creído. Ahora mire lo que pasó con los contemporáneos de la ciudad. Dice ahí en el 36... Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, esto no fue hecho en el secreto, sino los mismos que apacentaban los cerdos, el hato de cerdos, se dieron cuenta todos, ¿sí? Entonces cuando llegaron los de la ciudad les contaron, estábamos acá, llegó Jesús, este hombre fue corriendo hacia Jesús, seguramente ellos pensaban que iba a hacerle algo a Jesús. Cuando Jesús le reprende a los demonios, salieron los demonios, se fueron a los cerdos. Por eso yo pienso que el Señor cumplió la petición de los demonios, para que estos vieran. Cuando vinieron los demonios hacia los cerdos se precipitaron. ¿Sí? Y dice ahí, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mire esta situación, hermano. Esto ahora es tremendo, ¿no? Ellos entienden lo que hizo Jesús, ven al hombre sano en su juicio a los pies de Jesús, y en vez de adorar a Jesús, ellos quedan con una sensación de temor. ¿Sí? Este milagro fue tan extraordinario, tan poderoso, tan grande, tan visible, que uno diría, estos hombres se van a convertir. Estos hombres van a dejar que Jesús no se vaya a esta ciudad y lo van a poner a predicar todo un mes para que sane enfermos y expulse demonios en toda la ciudad. Y mire la actitud de esta ciudad, hermanos, de estas ciudades, porque esto era un compendio de 10 ciudades. Gadara era una de 10, era una decápolis. Esta multitud le suplica a Jesús que se vaya. ¿Usted cómo explica eso, hermano? A veces los hombres prefieren vivir entre demonios que con Jesús, hermano. Jesús dijo un día, amaron más las tinieblas que la luz. Eso también quita una falsa idea que nosotros tenemos. Los grandes milagros no siempre producen fe. Jesús lo enseñó varias veces. Vamos a leer un pasaje. Mateo 11, verso 20. No es que los milagros no estén para matar la fe. Los milagros son para producir fe. Pero el hombre en su dureza generalmente no correspondió a los milagros. Hubieron 3 grandes generaciones que Dios manifestó muchos milagros. ¿Cuáles fueron? La generación de Moisés, la generación de Elías y la generación de Jesús. Esas fueron las 3 generaciones que más vieron milagros en la historia de la narración bíblica. ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? Esas 3 generaciones se caracterizaron por ser también las más rebeldes. Moisés, Elías y Jesús. Miren lo que Jesús dice ahí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también tiempo ha que se hubieran arrepentido en ceniza y en silicio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
ciudades donde Jesús hizo muchos milagros. Ahora en Gadara, o en esta región, Jesús no hizo muchos milagros, hizo un milagro, pero es que era el milagro de los milagros, hermano. No era cualquier milagro, ¿no? Milagro extraordinario. Y aunque esta ciudad y esta multitud vio el milagro, supo el milagro, tampoco se arrepintieron. Tremendo, ¿no? A veces nosotros decimos, Señor, haz un gran milagro para que tal se convierta. Pablo dice, yo no sé, Pablo tuvo mucha experiencia con la predicación del Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios que los judíos buscan señales. Los gentiles, ¿qué buscan? Los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero dice Pablo, mas a Dios le agradó salvar a los hombres. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. A veces lo que no hacen los milagros, hermano, ni lo que hace el mucho conocimiento, lo hace la predicación fiel del Evangelio. Y esta multitud rechazó a Jesús. Le suplicó, vete de nuestras tierras. ¿Sí? Hay algunos hermanos que llegan a decir, los griegos de estas ciudades, porque estos no eran judíos, estos eran griegos. Los griegos de estas ciudades amaban tanto el dinero y apreciaban tanto sus cerdos que prefirieron sufrir por sus cerdos y no ver el amor y el poder de Dios en un hombre. Puede ser también. Puede ser que cuando vieron que los cerdos habían muerto, vieron cómo se había caído el negocio de alguno de ellos y se escandalizaron. Es que la gente valora a veces más esas cosas que la vida de la persona, ¿no? Ahora, terminemos el pasaje, hermanos. Lucas 8:38. Después de que la multitud rechaza a Jesús, ahora, hermanos, como leímos en ese pasaje, Jesús se va, pero eso cuenta para el día del juicio. Le dijo a esta ciudad, no, mejor. El día del juicio les va a ir mejor a Sodoma y Gomorra que a ustedes. Porque si en esa ciudad se hubiera hecho los milagros que yo hice, donde ustedes se hubieran arrepentido. O sea, el día del juicio ustedes tienen responsabilidad porque ustedes vieron. Entre más Dios manifiesta su poder, aunque los hombres no crean, esto que Él manifestó va para el día del juicio. Dice ahí, 8:38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora en este pasaje final también aprendemos cosas preciosas, ¿no? ¿Jesús se fue o no se fue? Se fue. Pero también podríamos decir que Jesús quedó, hermano. Él se fue, pero dejó un mensajero. Qué cosa tremenda, ¿no? Yo me voy. Y le dice al gadareno, no vas conmigo. Y él le rogó, le insistió que fuese. Y el Señor le dice, no. Tremendo. Alguien decía, Jesús le cumplió el deseo a los demonios, pero no le cumplió el deseo a este nuevo creyente. Que los demonios, déjame ir allá, vayan. Y déjame ir contigo, no vas. Pero ¿qué nos enseña esto? Ahí podemos aprender varias cosas, mis hermanos. El hombre, después de ser liberado, él quiere de alguna manera seguir con Jesús, viajar con Jesús, acompañar a Jesús. Es un acto de amor, de agradecimiento, pero el Señor no atiende su petición. Pero aunque Él no atiende su petición, le da una comisión gloriosa. ¿Cuál es la comisión gloriosa? Dice ahí, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios envía a este hombre como misionero. ¿A dónde? A su casa. Hermano, nosotros no deberíamos predicar en otros lugares, sino predicamos primeramente en nuestra casa. El primer lugar donde Dios quiere que demos testimonios es en nuestra casa, a los nuestros, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Tal vez este hombre no había escuchado el sermón del monte y toda la enseñanza, pero él mismo era una enseñanza porque él había experimentado el poder vivo
de la liberación, el poder vivo del evangelio y de la transformación. Él ya tenía que hablar, ¿cierto? Y el Señor le dice, no vas conmigo, quédate y predica a los tuyos, ¿sí? A veces Dios quiere, hermano, que primero prediquemos a los nuestros, ¿sí? Jesús ya tenía una compañía de 12 y otros 70 y otros 300 que ya le enviaba a predicar, que iban con él, que le seguían, pero no tenía ninguno en esta ciudad. Hermano, este fue el primer misionero gentil. Fue enviado a unos griegos, a sus parientes. Hermano, ¿y quién habría sufrido más que la misma familia viendo a este hombre en toda su situación terrible, ¿no? Imagino, pienso, si él era hijo, piensa en la mamá, en el papá. Si era papá, piensa en la esposa, piensa en los hijos. Si era hijo, imagínense la situación terrible, ¿no? Ahora Jesús lo manda para que él le cuente a los que habían, así como ellos habían visto el olor nauseabundo de la operación demoníaca en esta vida, ahora Jesús quiere que ellos huelan el dulce perfume de la vida de Cristo en este hombre, ¿cierto? Y a veces, como decimos, si la gente no soportó antes de Cristo con el olor nauseabundo y fétido del pecado en la carne, que ahora los nuestros puedan percibir el perfume de Cristo, ¿no? Que puedan escuchar el evangelio de nosotros, lo que Jesús ha hecho. Hermano, y es un deber que todos tenemos. Esto no es un asunto de emociones, esto no es un asunto del sábado, hermano, aunque es bueno que los hermanos vayan los sábados a evangelizar, pero esto es un asunto diario de nuestra vida. Nosotros estamos hablando a toda hora de Jesús, hermano. En todo tiempo, en nuestras relaciones más personales y más cercanas, estamos hablando de Jesús. Si Él nos ha transformado, si Él ha hecho algo con nosotros. Qué bueno, yo creo que el Señor quiere que tengamos testigos en toda la ciudad. Pero no seamos de aquellos que hablan a muchos, sino hablamos a los que están cerca. ¿Sí? Que hablamos a los desconocidos, pero no hablamos a los que nos conocen. Y también eso quita la idea a veces. Hay algunos que sí, el Señor a Pedro le dijo, ve conmigo, ¿cierto? Al Gadareno le dijo, no, quédate. Dios es soberano, hermano. A algunos les va a decir, vayan, a otros les va a decir, quédense. Pero el que se queda tiene que hablar como el que va. ¿Sí? Yo estaba estudiando con los estudiantes romanos. Entonces, cuando Pablo comienza su carta, él dice a los romanos, me he propuesto ir muchas veces ante vosotros, pero he sido impedido. Entonces hay una discusión, ¿quién se lo impidió? No sabemos, pero el asunto fue que fue impedido. Entonces yo le decía a los estudiantes, gracias a Dios le impidió a Pablo ir a Roma. ¿Por qué? Porque como Pablo no pudo ir, escribió una carta. Y esa carta llegó hasta nuestros días. Si Pablo hubiera ido, no hubiera escrito la carta. Y no la habríamos podido leer. Gracias a Dios porque le impidió ir a Pablo a Roma. Después le permitió ir, pero no como quería, en cadenas. Dios hace como Él quiere, hermanos. A algunos les dice quédense, a otros les dice vayan. El hecho es que todos tenemos el deber sagrado de contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Amén. Y dice ahí, y en el 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, o sea, fue obediente, ¿sí? Publicando por toda la ciudad. O sea, él sí, seguramente le habló a su casa, pero también por toda la ciudad. Es como si los de la región no quisieron que Jesús se quedara. No quieren que yo me quede, bueno, yo me voy, pero les mando un predicador. Tremendo el Señor, ¿no? Su misericordia para estas ciudades. Y dice, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho con Dios, Jesús, con él. Ahora el otro pasaje, el de Marcos, nos dice que en el 5:26 se fue y comenzó a publicar en Decápolis. O sea, no solo en la ciudad, sino en todas las ciudades de alrededor. Cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Y mire que esta frase, hermanos. Y todos se maravillaban. Al comienzo hubo temor, después hubo maravilla. O sea, al comienzo la gente no quiso, que le dio miedo que Jesús estuviera en su tierra. ¿Sí? Pero ahora sí escucharon a un contemporáneo. Qué cosa, ¿no? El Señor usa varios medios para que el evangelio
llegue a muchos lugares. Ahora, como decía alguien, este hombre era un retrato, un monumento vivo de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje, mis hermanos? Qué pasaje tan precioso, ¿no? Este pasaje nos muestra, primeramente, quién es Jesús, hermano. La autoridad de Jesús, el poder de Jesús. Pero también nos muestra su misericordia, su amor hacia los hombres, especialmente a un hombre en una condición tan lamentable como este. ¿Qué más podemos ver? El encargo que Dios le dio a este hombre. Si usted, como decíamos ahora, usted ahora está cuerdo, ahora está vestido, ahora está a los pies de Jesús, usted debe saber que usted también tiene un encargo de Jesús. Y ese encargo es anunciar las cosas que Dios ha hecho en su vida. Dios nos haga esos testigos, que se pueda decir de nosotros. Anunciaron por toda la ciudad y la gente se maravilla. Que nosotros podamos ver gente maravillándose en nuestros días, mis hermanos, con el poder de la predicación del Evangelio.